Muy buenos días, bienvenidos a nuestra conferencia EPOC y autocuidado de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Saludamos a todas las personas que hacen parte de nuestra conferencia por este medio y por Facebook Live desde la página de nuestra fanpage del Dr. John Brochero. Es importante dar a conocer que esta conferencia es liderada por el Centro Médico Respirar en alianza de GlaxoSmithKline Colombia S.A. Y le damos la bienvenida a la doctora Dora Pinzón. La doctora Dora Pinzón es terapeuta respiratoria de profesión con experiencia en docencia universitaria. Actualmente se desempeña en cargos de coordinadora de programas, soporte a pacientes de AXA Asistencia, prestador de servicios para GSK. Las preguntas las podemos desarrollar en el transcurso de la charla. Bienvenida, doctora, tiene la palabra. Muy buenos días a todos. Qué bueno que puedan activar sus cámaras. De esa manera puedo observarlos y la idea es que interactuemos en el transcurso de la charla. Cualquier inquietud que tengan, pueden habilitar su audio, pueden hacer la pregunta, interrumpir cuantas veces sea necesario para que queden muy claros los temas. Entonces, quien tenga la oportunidad de abrir su cámara, por favor, para que lo puede hacer. Bueno, entonces, como lo mencionó Andrés, esta charla que está dirigida a ustedes, queridos pacientes, está relacionada con una enfermedad a la que llamamos EPOC. Esta enfermedad muy seguramente que a ustedes ya se las han diagnosticado. Entonces vamos a ver generalidades, en qué consiste esta enfermedad, por qué se tiene la enfermedad, cuáles son los síntomas principales, qué hace parte del tratamiento o cuál es el tratamiento que muy probablemente el médico les dejó a ustedes, qué recomendaciones en general se dan para el manejo de dicha enfermedad. Entonces vamos a empezar con qué es la enfermedad, qué es EPOC. EPOC es una enfermedad pulmonar que se caracteriza por una obstrucción en la vía aérea. Entonces recordemos que nosotros, dentro de nuestro sistema respiratorio, está compuesto por varios elementos, donde empezamos por la nariz, en donde es el órgano que toma el airecito del medio ambiente, va pasando por diferentes órganos hasta llegar a los pulmones. Entonces, ¿qué pasa con esta enfermedad pulmonar? Que cada vez se va haciendo más difícil el sacar el aire. Entonces el paciente toma el airecito y queda un aire allí atrapado y se hace difícil o se dificulta el poder expulsarlo, el poder sacarlo. Adicionalmente a ese atrapamiento de aire, también se puede llegar a presentar una inflamación. Y esa inflamación ocurre a nivel pulmonar, en unas partecitas pequeñas que tenemos nosotros allí, a la que llamamos alvéolos. Entonces los alvéolos son como unos saquitos a donde llega finalmente el aire, el oxígeno, hace el intercambio y sale el CO2. Entonces, cuando hay inflamación constante, es cuando nosotros decimos que es otra de las características de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en conclusión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que se caracteriza por la dificultad para sacar el aire y por una inflamación constante o persistente en las vías respiratorias. ¿Qué actividades se pueden relacionar con la aparición de la EPOC? Es decir, ¿por qué ustedes tienen EPOC? Muy seguramente que algunos pacientes, y esta es una pregunta frecuente, en donde me dicen, pero si yo nunca fumé, entonces no sé por qué tengo EPOC. Pues resulta que la principal causa es la exposición a el humo del tabaco, ya sea o porque ustedes fumaron o porque estuvieron expuestos constantemente en su medio al humo de cigarrillo o de tabaco. También hay otros factores, a esto lo llamamos nosotros factores de riesgo, que son actividades en las cuales el paciente está, ustedes mis pacienticos han estado expuestos constantemente y por eso fue que desarrollaron la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué actividades pueden ser estas? Estas actividades pueden ser
las personas que cocinaron con leña, con carbón o con cualquier otro tipo de biocombustible y estaban expuestos constantemente a este polvo, a este humo. Personas también que no fumaron ni cocinaron con leña, pero trabajaron constantemente en empresas en donde se generaba algún material o algún polvito o algún humo o vapores constantemente. Entonces, por ejemplo, tenemos las personas que trabajaron con empresas de textil, las personas que trabajaron con asbesto, con carbón. Todo lo que produce una contaminación ambiental puede llegar a producir, si nosotros nos exponemos constantemente, con mucha frecuencia, a estos factores, se puede llegar a desarrollar esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la EPOC. Existen otros factores de riesgo que ya entramos nosotros a analizar con cada paciente. Entonces, no sé, dentro de las personas que están escuchando en este momento la conferencia, la charla, si ya identificaron cuál fue el factor de riesgo o qué actividad fue la que llegó a ocasionarles su enfermedad. Entonces, me gustaría escucharlos. Entonces, por ejemplo, acá yo veo a don Julio Arbeláez. Don Julio, buenos días. Podemos. Don Julio, muy buenos días. Lo vamos a escuchar, don Julio. Sí, bien, doctora. Don Julio, cuénteme usted, ¿en qué ciudad se encuentra? En Dos Quebradas. Qué bien, es cerca a Pereira, ¿cierto? Sí, doctora. Perfecto, muy bien, don Julio. Don Julio, ¿y le diagnosticaron la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Sí, doctora. Yo soy, a mí me diagnosticaron eso hace por ahí 10 años. Muy bien, hace 10 años. ¿Y por qué tiene usted su enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Por qué tiene EPOC? Yo fui fumador desde la edad de 15 años más o menos. Me fumaba por ahí un paquete de cigarrillos. ¿Hasta qué edad fumó, don Julio? A ver, hasta que me dio un infarto a la edad de 50 años. Es decir, duró 35 años fumando. Sí, doctora. Muy bien, entonces tiene identificado y muy claro que desarrolló la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que su motivo fue el cigarrillo. ¿Y lo Sí. abandonó hace cuánto tiempo, don Julio? Hace 10, desde que me dio el infarto, jamás volví a probarlo. Lo felicito. Tomó una decisión muy importante en su vida porque al rechazar este factor de riesgo importante que es el cigarrillo en la época, garantizó que siguiera progresando la enfermedad, mejoró su calidad de vida y esto es uno de los objetivos más importantes de la enfermedad. Entonces, muchas gracias, don Julio, por la participación. Mucho gusto, doctora. Bueno, vamos entonces a escuchar a otra persona que esté dentro de los participantes. Por ejemplo, doña Gloria Gudelo, buenos días. ¿Le podemos activar el audio a la señora Gloria? Andrés, por favor. Perfecto. Señora Gloria, en este momento tiene activado el micrófono. Ya le hemos hecho la solicitud. Debe responder la solicitud para activar el micrófono. Le debe aparecer en la pantallita algo, señora Gloria, en donde le estamos invitando a activar el audio. Entonces puede darle en aceptar. Bueno, de pronto la señora Gloria no tiene quien le colabore aquí en la casita para activar el audio. Entonces, no sé, otro paciente que nos quiera compartir su experiencia de por qué tiene POC, que es la pregunta que estamos haciendo. ¿Cuál fue la causa de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Doña María, doña Patricia.
al parecer no tienen dificultad para activar su audio. Entonces, bueno, ¿sí? Por ahí escuchamos de pronto a alguien. Gloria, en este momento tiene el audio activo, puede iniciar en cualquier momento. Bueno, nosotros entendemos que se les dificulta un poquito todo este tema relacionado con la tecnología, pero no se preocupen por eso, porque pues igual nosotros vamos acá a continuar. Entonces, en el momento en que alguien desea habilitar su audio para poder participar, sería maravilloso. Bueno, entonces, aparte de como don Julio nos quiso compartir su experiencia, muchas gracias, don Julio, por la participación, y nos contó que la EPOC de él, su factor de riesgo principal fue el cigarrillo. También podemos encontrar que en algunas personas el factor de riesgo va a ser el humo de leña o de carbón o de cualquier material con el que hayan cocinado por mucho tiempo. Esto generalmente sucede o ha sucedido con frecuencia en las mujeres, en donde pues anteriormente lo único que se tenía para cocinar pues era la leña y el carbón, porque no existían otros medios a través de los cuales se pudiera preparar los alimentos. Entonces, esa exposición constante a ese humo, a ese vapor, a esos gases contaminantes, o aquellas personas que trabajaron en minas, que trabajaron, como lo mencioné anteriormente, en textiles, en muchas empresas, en madera. Entonces, todo ese material tan pequeñito, y como anteriormente nosotros no teníamos la información de que teníamos que protegernos nuestra vía aérea, es decir, la naricita y la boquita, cuando estuviéramos trabajando con esos materiales, pues hizo que se desarrollara esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todos los factores de riesgo, y acá es muy importante aclararlo, que podemos nosotros llegar a... Si alguien quiere participar. Bueno, de pronto fue que se le activó el audio a alguno de los pacienticos. Estos factores de riesgo, todos son prevenibles y evitables. Entonces, nosotros tenemos que, como ya sabemos que pueden llegar, o que llegaron, en este caso, a ustedes que ya les diagnosticaron la enfermedad, a ocasionarles todos estos síntomas, entonces necesitamos nosotros garantizar como equipo de salud que no sigan expuestos a estos agentes contaminantes o a estos factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, en el caso de don Julio, que don Julio tomó una decisión sabia, abandonó el cigarrillo. Lo hizo a pesar de que ya llevaba muchos años fumando, pero tomó la decisión más importante de su vida. ¿Por qué razón? Porque esto va a impedir que continúe avanzando la enfermedad y que continúen los síntomas respiratorios que en su momento pueden llegar a ocasionar más dificultades y más problemas a nivel de salud, y ya lo vamos a ver. Entonces aquí espero que ya tengamos un panorama claro en qué son los factores de riesgo para la EPOC y qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos entonces a seguir con los síntomas más frecuentes de la EPOC. Entonces, por ejemplo, don Julio, aprovechando que ya participó y que no tiene dificultades para su audio, don Julio, cuéntenos cuáles eran los síntomas o cuáles son los síntomas que lleva con más frecuencia o que tiene más frecuentemente en su enfermedad, en la EPOC. A ver, uno de los síntomas es, uno se va quedando sin respiración. Ante todo, cuando llega la época del frío o cuando uno llega a partes donde hay poco oxígeno. Entonces, uno se va quedando sin respiración y ya tiene que empezar a utilizar los inhaladores, el oxígeno que yo lo estoy utilizando, 18 horas. Y bueno, esos son los síntomas míos los más difíciles.
Muy bien, don Julio, muchas gracias por esa participación. Realmente acaba de mencionar el síntoma más frecuente de la EPOC, que es, lo llamamos nosotros, esa sensación de dificultad para respirar, esa sensación de ahogo, es lo que se llama disnea. Entonces, esa disnea se caracteriza porque el paciente siente que entra airecito y que no le es suficiente con ese aire que está entrando y se le dificulta cada vez más realizar sus actividades. Entonces puede ser que al comienzo o al inicio de la enfermedad se esté presentando una disnea o una dificultad para respirar, primero ante cosas muy grandes, ante actividades grandes o que demandan mucho esfuerzo, como caminar rápido, subir y bajar escaleras, pero posteriormente va aumentando esa dificultad para respirar y en algunos pacientes esa disnea incluso llega a presentarse en tareas sencillas, como por ejemplo cuando estamos nosotros comiendo. Este movimiento de levantar los cubiertos para comer puede llegarle a causar a algunos pacientes que ya tienen comprometido más su parte pulmonar con esta enfermedad, puede ocasionarle esa disnea o esa dificultad para respirar. Cuando se duchan, al caminar en tramos cortos dentro de la casa. Entonces, no todos los síntomas los tienen todos los pacientes. Es decir, un paciente como por ejemplo don Julio que me está mencionando que es su síntoma principal y característico de la enfermedad es la disnea, en otros pacientes puede ser que no tengan esa disnea, esa dificultad para respirar, esa sensación de ahogo. Puede ser que solamente sea tos, entonces presentan tos, pero la tos es persistente, es constante, puede ir o no acompañada de expectoración. Algunos pacientes manejan más flemita, otros no manejan tanta flema. Entonces, fijémonos que en los síntomas principales está la disnea, la tos y la expectoración. Puede ser que algunos pacientes tengan los tres síntomas, como puede ser que solamente tengan uno. Entonces, este es algo que, de acuerdo a la historia clínica que le está realizando el médico, a ustedes les debe preguntar y les debió preguntar en muchas ocasiones cuáles son los síntomas que tienen en este momento. Importante conocerlos y saber, por ejemplo, que uno de los síntomas, que no todos los síntomas, los tres síntomas les dan siempre a las personas con EPOC, que puede ser que solamente tengan uno. Algo que no les mencioné anteriormente cuando hablamos de qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es que generalmente estos síntomas pueden aparecer después de los 40 años. Entonces acá algunos pacientes nos dicen, pero yo no tuve ningún síntoma hasta hace relativamente poco. Pero pues, sí, puede ser que no los habían identificado porque la tos se convirtió en algo que hacía parte de su vida diaria y no lo empezaron a ver como que es un síntoma que tengo que prestarle atención porque algo está sucediendo en mis pulmones y debo consultar. Muy bien. ¿Cómo se diagnostica la EPOC? Entonces, don Julio, el médico, cuando usted fue a consulta, siempre les pregunta, todos los médicos preguntan, ¿fuma? ¿Ha fumado? ¿Hace cuánto tiempo fumó? ¿Cuántos cigarrillos se fumó al día? Porque esa información es supremamente importante. Yo sé que en algunas ocasiones los pacientes refieren algo de molestia porque en todas las consultas se les preguntan, pero es que es un factor de riesgo muy importante para nosotros para detectar si realmente esos pacientes a los que no le han diagnosticado la EPOC puede ser que estén cursando con alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por eso siempre se les va a preguntar, especialmente por el tema del cigarrillo. Entonces, luego de que les hacen su historia clínica completa, si tienen algún factor de riesgo, que son los que acabamos de mencionar, puede ser que les indiquen un examen y deberíamos indicarles un examen que se llama espirometría. No sé, don Julio, si le es familiar ese nombre de la espirometría. ¿Le realizaron espirometría en alguna ocasión, don Julio? Sí, doctora, me han hecho esos exámenes de espirometría, primero subiendo una bolita en un tubo, luego
respirando lo más duro que se pueda. Eso es lo que llaman una capacidad de ¿qué? De difusión. Le han hecho varios exámenes entonces, don Julio. Sí, doctora. Entonces, la espirometría, así como lo muestra la fotografía que tenemos acá en la imagen, es un examen sencillo que busca medir la cantidad de aire que una persona puede botar en un determinado tiempo. No es doloroso, que necesitamos nosotros hacer un esfuerzo para botar ese aire, pero en ningún momento va a causar dolor. ¿En qué consiste la prueba? En que nos van a poner una pincita en la nariz, así como lo muestra la imagen, va a quedar bien ajustadita, y luego nos ponen un tubito en la boca y nos piden que tomemos aire y botemos, que tomemos aire y botemos, y luego que tomemos aire con fuerza, llenando los pulmoncitos, y soplemos tan fuerte y tan rápido como sea posible, y entonces allí nosotros como terapeutas empezamos a animarlos a ustedes para que sigan botando el aire, porque necesitamos ir midiendo una serie de valores o de parámetros para mirar cuánto aire están botando ustedes. Esta espirometría es muy importante para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Deben ir preparados. Esa preparación normalmente en las instituciones siempre les dan o las indicaciones por escrito o se las dan por el teléfono cuando les recuerdan la cita. La preparación es muy sencilla. Se les va a decir que en lo posible no coman en abundancia, no deben ir en ayunas, porque igual necesitamos que tengan fuerza y vitalidad para botar ese aire con fuerza, y eso lo vamos a hacer en varias ocasiones durante ese día de la espirometría. Entonces, la preparación para el paciente, ¿cuál es? No comer en abundancia, no consumir bebidas que sean oscuras, especialmente café. Entonces, en ese momento o ese día de la prueba, el tinto preferiblemente no. No realizar ejercicio extenuante. Entonces, si tenían alguna actividad en la mañana en donde normalmente ustedes hagan ejercicio, ese día de la prueba preferiblemente no hacerlo. Y lo más importante es seguir las indicaciones del médico en cuanto al tema de los medicamentos, porque muy seguramente les van a solicitar que ese día no utilicen algunos inhaladores, porque necesitamos nosotros mirar cómo están funcionando sus pulmoncitos sin esos inhaladores. Entonces, todos los otros medicamentos que ustedes que tengan ordenados, el de la tensión, el del azúcar, todos los medicamentos los deben tomar, pero los que no pueden utilizar son algunos inhaladores, y el médico les va a contar y les va a decir que ese día por favor no utilicen sus inhaladores. Preferiblemente llevarlos a la consulta al día que se les indica o tienen programada su espirometría, porque eso nos va a permitir a nosotros también conocer qué medicamentos están utilizando, y muy seguramente que allí vamos a tener con ustedes la oportunidad de revisar si están realizando bien sus medicamentos o no los están realizando bien, o qué dudas tienen ustedes al respecto, que esto también vamos a hablarlo ahora más adelante. Entonces, la espirometría es un examen supremamente importante que busca apoyar el diagnóstico de esta enfermedad de la EPOC. Entonces, el médico necesita conocer sus resultados para, junto con su historia clínica, decir si ustedes, mis pacientes, tienen o no tienen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy seguramente que, como en el caso de don Julio, le ordenaron más exámenes, otros exámenes adicionales para ir estudiando la misma función pulmonar. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento para la EPOC? Entonces nosotros si observamos en la pantalla, sí tenemos varias imágenes, varias fotografías, y hay una recomendación especial, y es a seguir las recomendaciones e indicaciones del médico. El tratamiento varía de acuerdo a cada paciente, varía de acuerdo a qué tan severa es su enfermedad, pero en términos en general, el tratamiento puede ir desde pastillas
hasta medicamentos inhalados o inhaladores, como los que vemos en la parte superior derecha en la fotografía, pueden ser de diferentes colores, pueden ser de diferentes formas. De allí porque es tan importante el aprender a utilizarlos. Puede ser que tengan indicado 1, 2 o 3 medicamentos inhalados. Estos inhaladores necesitan de una capacitación por parte de nosotros, del personal de salud, para enseñarles a ustedes cómo se utilizan. Y basados en la recomendación que les haya dejado el especialista, mirar cada cuánto se los ordenó, cada cuánto se les indicó. Hay medicamentos que son de rescate y medicamentos que son de control. Entonces, el medicamento de rescate hace relación a ese inhalador en donde el médico muy seguramente les dijo, solamente lo va a utilizar cuando se sienta con más asfixia. Y lo va a utilizar de la siguiente manera, y entonces le da las indicaciones de cuántas veces lo tiene que activar. A esa activación del inhalador lo llamamos puff. Cuando oprimimos el cartón que salga el medicamento, eso es un puff. Muy seguramente les va a decir cuántos puff le ordenan en cada cuántas horas. Eso es en cuanto al inhalador de rescate. El inhalador de control es el que ustedes siempre, sí o sí, deben utilizar. Y deben utilizar en el horario y en la dosis que indicó el especialista o el médico. ¿Por qué razón? Porque es el que les va a controlar a ustedes que progresen o avancen los síntomas de su enfermedad, a controlar esos síntomas lo más que podamos, lo más conveniente para su sistema respiratorio. Entonces, estos medicamentos de control no los podemos abandonar. No porque hoy me sentí bien, entonces hoy no voy a hacer este medicamento. No. Recordemos que esta enfermedad es una enfermedad crónica. Está allí. Hay un daño que ocasionamos por ese factor de riesgo que mencionamos al inicio de la charla, por ese factor de riesgo que duramos mucho tiempo con él y ocasionó una alteración en la parte pulmonar, y esa alteración es la que nosotros necesitamos controlar con esos medicamentos de control. Entonces, esos medicamentos no se pueden abandonar, porque algunos pacientes con nosotros nos encontramos con casos en los que nos dicen, no, pero es que yo ya no siento ese ahogo, ya no siento, ya disminuyó la tos, o ya no tengo tanta flema, entonces por eso no hago los inhaladores. No. Los inhaladores son los que van a permitir que controlemos esa enfermedad. También muy posiblemente el médico o el especialista les indicó a ustedes, mis pacientes, que se vacunaran. Entonces, debemos seguir las indicaciones que nos dieron. Si les indicaron la vacuna de influenza, la vacuna de neumococo, debemos hacerlo, tener nuestro carnet y llevarlo a las consultas para ir alimentando esa historia clínica con todos los datos para saber qué tan controlados están ustedes. Hay otro tema relacionado con el oxígeno. Algunos pacientes les pueden llegar a indicar oxígeno. Por ejemplo, en el caso de don Julio, que nos compartió, nos contó que su oxígeno, el especialista se lo indicó por 18 horas. Ocurre igual que con los inhaladores en el sentido de que si nos lo ordenaron, así nos estemos sintiendo bien, debemos utilizarlo. Y recordemos que estos dos tratamientos, tanto los inhaladores como el oxígeno, cada uno cumple con una función específica. Porque allí, por ejemplo, yo me encontraba con el caso de algunos pacientes míos en el que me contaban, les preguntaba que se utilizaban los inhaladores y me decían, su respuesta era no, porque utilizo el oxígeno. O al contrario, les preguntaba, ¿usan el oxígeno? Y me decían, no, porque utilizo los inhaladores. Pues resulta que no, mis señores. Estos dos tratamientos van cada uno a hacer una función distinta. Entonces, no porque tengamos oxígeno e inhaladores, entonces voy a dejar de utilizar uno de ellos. No. El oxígeno, el principal objetivo del oxígeno, es llevar justamente para que funcionen todos nuestros órganos, no solamente los pulmones,
nuestro cerebro necesita oxígeno, todas las partes que tenemos nosotros, tanto en abdomen, en tórax, las piernas, las manos, todo necesita oxígeno. Entonces el oxígeno lo que nos va a hacer, la función principal es garantizar que todos nuestros órganos del cuerpo tengan oxígeno para poder funcionar bien. Mientras que los inhaladores lo que van a hacer es, o van a permitir, a controlar los síntomas que tenemos a nivel pulmonar. Entonces, fijémonos que allí ya encontramos las grandes diferencias y espero que ustedes tengan muy en cuenta, muy claro, que cada uno ejerce una función distinta, tanto los inhaladores como el oxígeno. Puede ser que no todos los pacientes de EPOC les hayan ordenado oxígeno, o algunos les indicaron menos horas, o algunos les indicaron las 24 horas. Sea cual sea la indicación del médico, nosotros debemos seguirlas, tal cual como nos la dio, porque evaluaron cuánto oxígeno les está haciendo falta a ustedes en su cuerpo y de qué manera se va a suplir esa necesidad. Y para suplir esa necesidad necesitamos una cánula nasal, una canulita que va a la naricita, en donde nos va a administrar ese oxígeno que nos está haciendo falta porque nuestro organismo no ha logrado captarlo del medio ambiente justamente por la enfermedad que ya tenemos. Adicionalmente, puede ser que también les hayan indicado hacer ejercicio. Y si es así, maravilloso. El ejercicio no siempre es ejercicio de fuerza, de mucha vitalidad, porque no todos los pacientes lo pueden realizar. Podemos empezar de a poquitos, haciendo ejercicios respiratorios, haciendo ejercicios de brazos, las personas que no pueden salir, y más con este tema de la pandemia. Hay muchos ejercicios que podemos realizar desde la casa, sentaditos, si podemos realizarlo con algo que tenga peso, lo podemos hacer. Si no estamos acostumbrados todavía a este tipo de ejercicio, podemos hacerlo sin peso. Normalmente se les recomienda hacer muchos ejercicios de respiración. Tomar aire por la nariz, botarlo por la boca, largo, largo, largo. Repetir estos ejercicios e ir entonces, por ejemplo, involucrando los miembros inferiores, los bracitos. Entonces, por ejemplo, tomar aire hasta los hombros y botarlo. En las personas en que pueden realizarlo y subir los bracitos, entonces tomamos aire y subimos los brazos, tomar aire, sostenerlo y botarlo, y podemos hacer repeticiones. Lo mismo también podemos hacer con las piernas. A medida que nosotros estamos haciendo ejercicios de respiración, podemos ir estirando las piernas y encogiéndolas. Toma aire, sostiene, bota aire y vuelve nuevamente a su posición inicial. ¿Qué es importante? Seguir las recomendaciones del médico. Si les han indicado sesiones de rehabilitación pulmonar, es una serie de ejercicios ya más avanzados en donde debemos nosotros seguirlos. Si nos han indicado solo ejercicio para realizar en la casita, muy importante también que tengamos una rutina en donde sabemos que todos los días a tal hora voy a hacer mis ejercicios que me enseñaron. Todo esto hace parte del tratamiento. Entonces, pastillas, inhaladores, oxígeno, vacunas, ejercicios, todo esto hace parte del tratamiento. Y el objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida, controlar los síntomas respiratorios. Esos son los principales. Evitar que ustedes presenten aumento de sus síntomas. Que ese aumento de los síntomas, no sé si lo hablaré más adelante, acá sí señor, que llamamos para este tema, ese aumento de los síntomas es lo que nosotros conocemos como exacerbación. Puede ser que en algún momento esa palabra la hayan escuchado cuando el médico, ustedes van a consulta porque están refiriendo que tienen más dificultad para respirar que anteriormente, que tienen más tos de la que normalmente tienen, que están manejando más flemita o que la flemita cambió de color. Entonces, cuando esto ocurre, a esto el médico lo va a evaluar y va a determinar si es una exacerbación. Esa palabra de exacerbación hace relación al aumento de los síntomas respiratorios
que necesitan adicionalmente de otro tratamiento a corto plazo. Ese tiempo lo determina el médico. Entonces, aparte de los medicamentos que ustedes tenían y que venían manejando, puede ser que cuando tengan exacerbación les indiquen otros medicamentos adicionales para controlar esa exacerbación, para disminuir esos síntomas. ¿Por qué es tan importante para nosotros que ustedes conozcan qué es la exacerbación? Porque les permiten comunicarse con el centro médico o seguir el plan de acción que el médico les entregó. Puede ser que se los haya entregado por escrito, que el médico les entregó, o acudir a la línea telefónica que ya les estaban, o se las entregó el mismo coordinador, en la misma institución. Les dijo, bueno, cuando ustedes sientan que están aumentando sus síntomas respiratorios, comuníquese a esta línea telefónica o venga, pida una cita prioritaria. Entonces, esto es muy importante. Muy importante que ustedes conozcan que una exacerbación es el aumento de los síntomas respiratorios más allá de los que ya presentan. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene tos, todo el tiempo tiene tos y ya sabe que tiene la EPOC porque le hicieron su historia clínica, le hicieron espirometría, le diagnosticaron la EPOC, le dieron sus medicamentos. A pesar de que está utilizando sus medicamentos, esta tos empezó a aumentar o empezó con secreción, con flemita, que puede ir en diferentes colores. Y empezó con la dificultad para respirar, o no tiene dificultad para respirar y solamente aumentó la tos. Eso es una exacerbación. Y allí es donde nosotros debemos o comunicarnos con la institución o seguir las indicaciones que el médico nos dejó para el manejo de la exacerbación o solicitar una consulta prioritaria, porque quiere decir que aumentaron los síntomas y necesitamos nosotros controlarlos nuevamente, y esto se tiene que controlar siempre con una indicación médica. Bueno, las exacerbaciones, cuando no se controlan, pueden llegar entonces a requerir de consulta a urgencias, de hospitalizaciones por la enfermedad. Don Julio, no sé, ¿en algún momento ha tenido exacerbación que le haya ocasionado una hospitalización o una consulta a urgencias? No, doctora. Muy No, en bien, don ningún Julio. momento. Muy bien. Eso quiere decir que sus síntomas están controlados. Ya. Muy bien, don Julio. Entonces, ese es el caso ideal que nosotros necesitamos garantizar en todos los pacientes, que no se nos vayan a exacerbar, porque puede ser que entonces está con tantos síntomas respiratorios que nos toca hospitalizar, que nos toca acudir, a que ustedes acudan a urgencias y desde allí empezar a tratarlos. Bueno. Viviendo con la EPOC. La EPOC es una enfermedad que puede llegar a ocasionar, al verse un poco con medicamentos, con el oxígeno, limitados a realizar sus actividades diarias, puede llegar a ocasionar ansiedad y depresión. Y esto es frecuente en las personas que tienen enfermedades crónicas, como en el caso de ustedes que tienen EPOC. También nosotros tenemos apoyo dentro de las instituciones para manejar este tema. No se sientan solitos manejando su enfermedad. No todos cuentan con un apoyo en sus casas en donde puedan manejar este tipo de situaciones. En ocasiones la misma familia puede llegar a ocasionar también algo de que aumenten sus síntomas de ansiedad y depresión. En las instituciones también hay profesionales que les pueden llegar a ayudar a manejar esos síntomas. Que tienen grupos de apoyo. Es importante el poder compartir las experiencias de cada uno, el que conozcan que no están solitos en su casa viviendo con estas diferentes tipos de emociones, de tristeza, de depresiones, porque hay muchos pacientes que están pasando por este tipo de situaciones y existen grupos de apoyo. Y ahí en las instituciones normalmente siempre se cuenta con una persona que hace el manejo de este tipo de emociones. Entonces, si es el caso de alguno de ustedes, por favor no duden en consultar. Esto es tan importante como los síntomas físicos. Los síntomas emocionales y mentales
son tan y tan importantes como los físicos y necesitamos nosotros también darles herramientas para saber ustedes cómo los van a manejar y cómo van a tratar de controlarlos y de apoyarse en recomendaciones específicas para hacerlo. Adicionalmente, vienen una serie de recomendaciones en aquellas personas en que todavía fuman. Entonces, si usted tiene EPOC, fue por el cigarrillo, por la exposición constante, porque puede ser que no fumó, pero estaba alrededor de personas que sí fumaban, y no abandonamos ese factor de riesgo que es tan importante, pues realmente es muy complejo poder controlar la enfermedad. Es una de los mensajes que siempre le dejamos a los fumadores es abandone el cigarrillo. Abandone el cigarrillo, ¿por qué razón? Porque va a seguir aumentándole su deterioro pulmonar, va a seguir avanzando la enfermedad y va a llegar un momento, un punto en el que realmente va a necesitar muchos tratamientos para poder controlar en algo esos síntomas respiratorios. En las personas en que cocinan con leña, con carbón, afortunadamente ya existen otras formas y otros medios en los que podemos reemplazarlos. En aquellos en que realmente no, porque es imposible adquirir algún tipo de electrodoméstico por su misma situación, que el lugar en donde están cocinando tenga ventilación, que la cocina se le esté haciendo un aseo necesario para ir sacando ese polvo que no tienen que hacer ustedes, sino que tienen que ser otras personas las que quienes lo realicen. Que sean bastante ventilados, aireados, para que ese humo no se centre o no se concentre en la cocina, sino que esté preferiblemente afuera. Eso en los casos en que realmente es imposible en que puedan adquirir otro tipo de medio para cocinar. Los que lo pueden hacer, maravilloso que lo hagan, porque vamos a evitar la exposición constante a este humo, a estos humos que causan un deterioro pulmonar. Tomar los medicamentos según las órdenes médicas. Yo sé que en muchas ocasiones ustedes, mis pacientes, llegan a un momento en que dicen que están cansaditos de tomar tanto medicamento, o de pronto que se les olvida tomar el medicamento. Entonces, es que nosotros necesitamos tener claro en que como lo mencioné anteriormente, los medicamentos van a controlarle los síntomas respiratorios. Que no porque se sienten bien van a abandonarlos, porque tienen una enfermedad que ya sabemos que es crónica, es decir, está allí, todo el tiempo está allí, pero la vamos a controlar. ¿Y cómo la controlamos? Con los medicamentos, entre lo que acabé de mencionar anteriormente, de vacunas, ejercicio, el oxígeno les fue indicado. Entonces, estos medicamentos nosotros debemos tomarlos. A pesar de que sean muchos, tenemos que nosotros idearnos un horario, tener en cuenta una alarma, algo que nos recuerde que debemos tomar nuestros medicamentos. Entonces puede ser que, por ejemplo, lo asociemos a un hábito que tengamos siempre. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que el medicamento es en la mañana y al mediodía, entonces sabemos que 10 o 15 minutos después del desayuno siempre nos vamos a tomar el medicamento. Que 10 o 15 minutos después del almuerzo vamos a tomar nuestro medicamento. Si lo tienen en otro horario, desarrollen ustedes, yo he visto que mis pacientes, algunos tienen su cronograma, entonces lo tienen en la habitación o lo tienen en el comedor, en el lugar en donde lo puedan visualizar con frecuencia y digan, ¡ay, mi medicamento! O ponen alarmas en el celular o alarmas en su teléfono, en su reloj, de tal forma que podemos nosotros llegar a asociarlo a alguna rutina para evitar que se nos olvide el uso de los medicamentos. La tos ayuda a limpiar los pulmones. Entonces algunos pacienticos dicen, no, pero es que yo estoy cansado de tanta tos, la tos es, quiero quitarme la tos. Entonces van a la farmacia y adicionalmente a los medicamentos que ya tienen, de pronto el farmacéutico no saben que ustedes tienen EPOC y les da un medicamento para retirar la tos. Pues resulta que no a todos les funciona ese medicamento porque ustedes tienen una enfermedad pulmonar crónica. Lo segundo es un medicamento que no está indicado y que se debe evaluar qué compuestos tiene para saber que no vaya a causar otras cosas adicionales. Por ejemplo, en el caso de aquellas personas que tienen problemas de azúcar
y los medicamentos para la tos que se están automedicando, porque esta es una automedicación, están a base, tienen azúcar bastante elevado, les va a ocasionar alguna dificultad les va a ocasionar alguna dificultad para el control del azúcar. Entonces, evitemos este tipo de automedicación. Todo lo que estamos utilizando nosotros, que siempre venga de la orden del médico, perdón, o del especialista. Comer de forma balanceada y saludable. Es muy importante definir con nutrición, con el nutricionista o la nutricionista, qué tipo de alimentos pueden ustedes llegar a consumir, cada cuánto lo van a realizar, cómo variar el menú, porque en muchas ocasiones el paciente se me desanima y empieza a comer muy poquito y no come muy bien, y necesitamos de estos nutrientes para mantener el organismo en adecuado estado para poderle hacer frente a esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Porque no solamente, muy seguramente ustedes, mis pacientes, tengan EPOC, sino que adicionalmente tendrán de pronto otras enfermedades. La tensión arterial alta, el azúcar alto, no controlado. Entonces tenemos nosotros que tener nuestra forma de balancear la alimentación para hacer que todo esté funcionando perfectamente y que ustedes se sientan también con la vitalidad para poder enfrentar o afrontar esta enfermedad. A quienes les han indicado ejercicios para hacer en casita, entonces a estos pacientes que les han indicado, ya les han hecho parte de un programa que llamamos de rehabilitación, y que les han dado una serie de ejercicios, pueden seguirlos repitiendo en casa. Y es más, generalmente todos los profesionales que hacen rehabilitación les dan las indicaciones a ustedes para que continúen haciéndolos en casa. Si no han tenido programas de rehabilitación, pueden preguntarle al médico en la próxima ocasión qué ejercicios pueden realizar de acuerdo a su estado físico y a nivel pulmonar, qué ejercicios podrían realizar, porque no todos los pacientes van a hacer el mismo ejercicio. Esto depende también de cómo está su función pulmonar y cómo está también toda su función del cuerpo, sus funciones corporales, cómo están sus músculos de las piernas, cómo está su capacidad de balance. Entonces, les van a dar indicaciones y les van a recomendar una serie de ejercicios. Bueno, hasta acá no sé si hay alguna pregunta. Por favor, si alguien quiere participar, puede activar su audio. No sé si le activamos el audio a alguien, Andrés. A partir de este momento vamos a activar el audio. Para poder participar deben dar clic en reiniciar audio. A partir de este momento les aparecerá la opción en sus pantallas. Entonces ya todos tienen activo su audio. Sí, señor, lo escuchamos. Doctora, pues siendo la enfermedad crónica, ya no tiene remedio. ¿Qué duración aproximadamente de vida? Pues naturalmente que todos nos vamos a morir, pero ¿cuántos años de vida aproximadamente puede durar una persona que ya tiene el EPOC? Bueno, don Julio, esta es una preocupación de algunos pacientes y gracias por la pregunta. Esto depende, o sea, nosotros no podemos darles un tiempo determinado a cada paciente. Esto depende de qué tan colaboradores y qué tan comprometidos estén ustedes para seguir las indicaciones médicas. Si un paciente sigue todas sus indicaciones médicas, todas las recomendaciones de no solamente medicamentos, sino de vacunas, del oxígeno, de ejercicio, de alimentación, es un paciente que va a vivir más tiempo a aquel que no. Un paciente que abandona el cigarrillo, que abandona el factor de riesgo que le ocasionó su enfermedad, va a tener más tiempo de vida que un paciente que todavía sigue fumando. Entonces no podemos nosotros hablar de cuántos años o cuántos meses o cuánto tiempo va a vivir una persona, porque esto depende es de la colaboración de ustedes. Si ustedes son muy comprometidos, si ustedes realmente siguen todas las indicaciones que se les da y que les da el especialista y el médico, ustedes van a vivir más tiempo. Yo tengo pacientes, don Julio,
que les diagnosticaron EPOC cuando tenían 50, 55, 60 años, y tengo pacientes que tienen 100 años y están con todo el control de su enfermedad. Entonces, realmente esto sí depende de qué tanto ustedes nos ayuden, qué tanto ustedes colaboren. Gracias, doctora. Con gusto, don Julio. ¿Quién más nos quiere participar? Todos los audios están activos. Doña Patricia, doña Yesenia, doña María. Como somos un grupo pequeño, tranquilos, no les dé temor participar, que realmente acá nosotros todos estamos para compartir toda la serie de experiencias que tenemos y ustedes nos ayudan mucho al conocer sus historias, nos ayudan mucho para comprender más de la enfermedad. Doctora, una preguntita. Claro que sí, don Julio. Esos medicamentos de ramas sí, pues que venden en esas partes donde venden ramas que se llama, como por ejemplo, pulmonar, ¿eso le sirve mucho a la persona o eso es nada más, a ver, ¿qué le digo? Como por venderlos? Bueno, don Julio. Porque, perdón, porque yo tuve un caso, yo compré un remedio de esos que se llama pulmonar y me puso a sudar todas las noches cuando me lo tomaba, me puso a sudar y a eliminar una cantidad de flemas. En realidad, a los 8 días aproximadamente, pues yo sentí mucha mejoría. Bueno, don Julio, muchas gracias por compartir esa experiencia. Realmente, si nosotros recordamos anteriormente todos los consejos que nos daban los padres, los abuelos, acerca del uso de diferentes elementos de la naturaleza para controlar o aliviar algunos síntomas, especialmente síntomas respiratorios, pues eran temas que funcionaban, ¿cierto? Funcionaban en algunas personas, no en todas, y ayudaban de pronto sí a disminuir un poquito la tos o de pronto a poder botar con más facilidad la flemita. Pero esto no quiere decir que nosotros abandonemos los medicamentos que tenemos ya indicados por el médico. Todo lo que son el manejo de hierbas, de aromáticas, de infusiones, la naturaleza es muy sabia y de hecho hay muchos medicamentos que han salido de allí, de la misma naturaleza. Entonces, sí se pueden utilizar todo lo que sean para aguas aromáticas, infusiones, se pueden utilizar, pero sin abandonar los medicamentos que tienen indicados. Y si tienen de pronto algún medicamento ya que sea elaborado a base de estas sustancias, sí es importante consultar con el médico y contarle. Créanme que ellos no se van a enojar al contarles que adicionalmente a los medicamentos que ustedes vienen utilizando, están utilizando tal producto. Entonces ellos entran a evaluar si en su caso no tiene ninguna consecuencia, ninguna contraindicación, ningún efecto y lo puede seguir tomando o no. Entonces sí, cuando ya son elaborados tenemos que contarle al médico. ¿Mm? Listo, doctora, muchísimas gracias. No, don Julio, a usted por participar. Fue el paciente estrella, don Julio, desde 2 quebradas. Muy bien. Es un poquito más complejo el tema de realizar este tipo de charlas. Es un reto de forma virtual, porque generalmente para mí, a mí me encanta verlos, saber si me están comprendiendo lo que estamos nosotros tratando, que ustedes participen, que cuenten sus historias. Algunos son muy tímidos en la parte virtual. Cuando es presencial podemos tener más interacción, pero esto no impide que sigamos haciendo capacitaciones y más ahora que tenemos que cuidarlos a ustedes mucho, que la población que ustedes representan, para nosotros es supremamente importante garantizar la seguridad en todo momento y es el objetivo principal de nosotros y por eso hacemos estas charlas virtuales por ahora. Ya luego tendremos la oportunidad de
volvernos a reunir en salas y poder hacer estas charlas a nivel presencial. Bueno. Acá tenemos nosotros en esta diapositiva algunas recomendaciones de cómo hacer los oficios de la casa y las actividades diarias. Entonces aquí normalmente, generalmente mis pacientes mujeres, sí, pero pues ¿cómo así que hacer las actividades diarias? Y nosotros siempre hacemos actividades diarias. Pues resulta que al tener la EPOC, nosotros necesitamos también hacer unas modificaciones en la forma como estamos realizando este tipo de actividades, porque podemos nosotros estar garantizando que no tengan tanta dificultad para respirar cuando están realizando sus actividades diarias. Entonces, generalmente nosotras las mujeres, generalmente, me excusan los hombres, yo sé que hay muchos que también son muy activos, muy dinámicos, muy, por ejemplo, yo me imagino a don Julio así súper dinámico y activo. Tendemos nosotros a ser muy aceleradas, ¿sí? A querer hacer todo ya, y resulta que no todas las tareas las debemos realizar, ya las tareas de casa las tenemos que realizar el mismo día, porque necesitamos mucha energía y muy seguramente si tenemos oxígeno necesitamos irlo trasladando por toda la casa para ir desarrollando este tipo de actividades. Entonces acá hay una invitación especial y es a hacer un cronograma diario en donde nosotros vamos a mirar qué actividades son prioritarias para ese día. No tenemos que hacerlo todo el mismo día. Si entonces ese día es prioritario hacer tareas del jardín, entonces porque para nosotros queremos hacer, es importante nuestro jardín, ese día solo vamos a hacer las actividades del jardín. ¿Y qué necesitamos? Entonces tenemos nosotros que mirar, bueno, voy a hacer actividades para el jardín, ¿qué necesito? No, necesito las tijeras, necesito los guantes, necesito el recipiente para ponerle el agua, necesito otro recipiente para ir poniendo toda la maleza. Entonces, cuando nosotros planeamos estas actividades, evitamos que estemos en varias oportunidades ir y volver, porque, ay, se nos olvidaron los guantes, regresamos y lleve el oxígeno por toda la casa. Ay, entonces se nos olvidaron las tijeras y vaya nuevamente. Esto hace que tengamos un mejor, no solamente del tiempo, sino también de la capacidad que tienen ustedes y de la energía que van a necesitar para realizar. Lo mismo ocurre con los señores. Si los señores quieren ese día, no sé, arreglar una pared, por decirle algún ejemplo básico. Entonces, miremos qué necesitamos para arreglar la pared. Necesito que tener mi oxígeno, voy a demorar media mañana, necesito tener mis inhaladores de rescate y necesito también tener algo adicional a los elementos que voy a necesitar. Entonces van a planificar sus actividades. Siempre lleven sus inhaladores a todos los lugares. No necesitan ustedes, no, de pronto voy a salir a hacer una compra y es acá cerca, entonces es en el mismo sector, entonces como es tan cerca, voy rápido y vuelvo. ¿Y qué tal si en ese ir rápido vuelve, necesita su inhalador de rescate y no lo lleva con usted? Siempre a donde vayan lleven su inhalador de rescate, especialmente porque necesitamos garantizar que si algo llega a suceder en la calle, en el trayecto a donde van a realizar sus actividades, tengan allí su medicamento para poderlo utilizar de una forma adecuada y oportuna. No cargar peso innecesario. Entonces, nosotras nos cargamos y los hombres también con mucho peso, muchas cosas, muchas compras, muchas bolsas. No, ojalá hay personas que ya tienen su carrito o han adquirido algún tipo de elemento que les ayude a que no tengan ustedes que en brazos cargar tantas cosas o sobre hombros cargar tantas cosas, sino que las pueden dejar si sí o sí necesitan comprar varias cosas en el momento en que salieron, varios elementos, entonces dejarlos en su canastica o en su carrito para poderlo transportar de una forma adecuada. Las actividades que puedan realizar sentados, hacerlas. En muchas ocasiones el paciente siente esa disnea, esa dificultad para respirar o se asfixia al estar todo el tiempo de pie haciendo actividades.
Entonces, por ejemplo, si están ayudando con temas de la cocina, que estén sentaditos, que tengan su mesa y allí están haciendo las actividades de la cocina. No todo el tiempo tienen que estar de pie. Subir y bajar escaleras despacio. Normalmente le recomendamos al paciente que suba de escalón en escalón, no rápido, todos los escalones de la casa, de escalón en escalón y también haciendo ejercicio respiratorio, tomando aire por la nariz y botándolo por la boca largo, largo, largo. Esas recomendaciones son recomendaciones sencillas, pero son recomendaciones que nos van a ayudar también a controlar específicamente el tema de la dificultad para respirar. Cuando son lugares que son muy grandes, preferiblemente utilizar ascensores o utilizar rampas. Allí si tienen que ir a algún lugar en donde tienen que subir demasiadas escaleras, entonces si hay ascensor, utilicen el ascensor. Tratar de no hablar mientras están realizando actividades. Entonces ustedes están caminando, están realizando algún tipo de actividad que genera esfuerzo y adicionalmente tienen su oxígeno y adicionalmente están hablando, esto va a generar que no van a tener el tiempo necesario para tomar oxígeno, oxigenar todas sus células y botar el airecito. Puede ser que se sientan con asfixia. Pedirle ayuda a otras personas para realizar actividades que sean físicas y que demanden mucha exigencia. Lo pueden hacer. Apóyese en las personas que tienen en casa o en los cuidadores o en personas, aquellos que están solitos, en personas que tengan de confianza que les puedan ayudar a realizar alguna actividad física que sea muy pesada. Descansar cuantas veces sea necesario. Entonces, nuevamente lo menciono, no necesitamos hacer todo el mismo día. Si tenemos varias tareas, miremos cuándo realizamos cada una, empecemos por las más importantes y vamos disminuyendo la importancia porque necesitamos tomar descansos también con frecuencia. Siempre para todo tipo de actividad tenemos nosotros que ponernos una meta realista, ¿sí? Porque nosotros queremos hacer algún tipo de actividad en casa, no sé, ordenar el closet, organizar una mesita, y queremos todo hacerlo inmediatamente. No, vámonos con calma, despacio. Si tenemos oxígeno indicado, con nuestro oxígeno, con los inhaladores siempre que los tengamos allí cerca donde estamos realizando estas actividades, especialmente las actividades físicas. Esta es una pregunta que a veces hacen algunos pacientes y es el tema relacionado con viajar. Entonces preguntan, ¿yo puedo viajar? Claro que pueden viajar. Tienen que comentarle a su médico. En este caso de pandemia, pues estamos muy limitados a este tema. Si no estuviéramos en pandemia y las personas que tienen la oportunidad de salir de la ciudad y de estar en otros lugares más al aire libre, lo pueden realizar. Claro, tienen siempre que seguir las indicaciones de su médico, a donde ustedes vayan a llevar sus medicamentos, llevar su historia clínica, si van a cambiar de ciudad, si van a hacer viajes en avión, si van a hacer viajes en autobús o en auto. Ahora con el tema de pandemia, este tema está muy limitado, especialmente para ustedes, pero sí es absolutamente necesario y van a garantizar en todo momento la seguridad suya en el trayecto o en el viaje. Es preferible que lo consulte con el médico, en donde él le va a dar una serie de recomendaciones muy específicas de acuerdo a la enfermedad, a la enfermedad, el grado de severidad que la tenga y si tienen otras enfermedades adicionales. Siempre lleven con ustedes en su bolso, en su cartera, en su billetera, el número de contacto de alguna persona. Lleven un resumen de su historia clínica, porque estos datos nos van a permitir en algún momento conocer más si algo llegase a suceder, con quién nos contactamos, si el paciente es alérgico a algún tipo de medicamento o algún tipo de sustancia, qué medicamentos están tomando. Entonces algunos pacienticos hacen como una libretica que la llevan siempre o un papelito en donde dicen qué medicamentos está tomando, cuántas dosis, en qué días, cómo les fue indicado, si el oxígeno lo tienen, cuántas horas lo tienen, si es alérgico a algún medicamento y en caso de emergencia contactar el nombre de la persona y el número telefónico. Esto nos ha evitado a nosotros por situaciones más complejas en el momento en que algo sucede,
porque revisamos la información del paciente y sabemos con quién comunicarnos o qué tipo de medicamentos está utilizando para poderle brindar ayuda más certera en el momento en que lleguen a pasar o a cursar con algún tipo de situación inesperada. Bueno, el tema del oxígeno, entonces acá nos preguntan algunos pacientes que si tienen que llevar el oxígeno, que mejor lo dejan en la casa. Siempre tenemos que contarle al médico si vamos a trasladar el oxígeno, lo debemos contar. Y muy seguramente que nos va a pedir que la empresa que nos entrega el oxígeno también lo reportemos, que le digamos en dónde vaya, vamos a estar, porque nos van a dar una serie de recomendaciones de cómo trasladarlo, de que tiene que llevar algunos datos importantes y allí nosotros también que garantizar que se van a llevar estos dispositivos de una buena forma, de una buena manera, ya sea el concentrador de oxígeno, la bala de oxígeno. Recordemos que los elementos que estemos utilizando nosotros, como los del oxígeno o las inhalocámaras cuando estamos administrando los inhaladores de rescate, debemos nosotros hacerles o garantizar que en todo momento están limpios y que están en buen estado. Debemos nosotros lavar nuestra inhalocámara, lavar nuestra cánula nasal, para mantenerla, especialmente los orificios, sin ningún tipo de sustancia, porque por allí entra, o de elemento, o de partícula, porque normalmente por allí entra el oxígeno, esa sección de la cánula nasal, y necesitamos que esos orificios que van a la naricita siempre estén limpios y estén libres de cualquier partícula. Entonces, si ustedes no saben cómo lavar su inhalocámara, cómo lavar su canulita nasal, cada cuánto se debe realizar este procedimiento, por favor, conten a la institución, porque cada institución tiene un protocolo, una serie de pasos que les vamos a indicar en qué momento y cómo se deben lavar. Cada cuánto cambiar su cánula nasal, cada cuánto se cambia la inhalocámara, en dónde se deben guardar, siempre en un lugar, por ejemplo, la inhalocámara, en un lugar en donde no estén, donde no haya polvo, donde no haya demasiado sol, que estén bien protegidas. La cánula nasal, cuántos metros pueden llegar a tener y garantizar que les llega el oxígeno, porque algunos pacienticos empiezan a empalmar especialmente las mangueras, para hacer que quede más largo, y resulta que no estamos garantizando que llegue ese oxígeno que nos indicaron realmente a la vía aérea. Entonces necesitamos nosotros preguntarle también al médico cuántos metros debe tener la cánula, hasta cuánto la puedo extender. Ahora ya se cuenta con la opción de que no solo las venden estándar, sino que podemos pedir de 3 metros o de 6 metros, y de tal forma que no tenemos que empalmar ni empatar, sino que de una vez se vende con esta distancia. Esas son una de las recomendaciones que nosotros hacemos cuando están utilizando dispositivos inhalatorios. Este tema que ya lo mencionamos de todas las indicaciones para viajar con oxígeno. El ejercicio es fundamental y ya lo vimos con anticipación, con anterioridad. ¿Y cuáles son las ventajas del ejercicio? Pues van a tener una función a nivel de todo su organismo mucho mejor, se van a sentir más energéticos, más activos, para desarrollar todo tipo de actividad, incluyendo pues, la actividad cotidiana. Bueno, no sé, don Julio, estamos muy bien de tiempo porque mis pacienticos han sido un poco tímidos para participar. Afortunadamente a don Julio le ha funcionado muy bien el audio. Entonces, don Julio, cuénteme, ¿hace ejercicio? Don Julio, tiene en ese momento el audio activado. Cuando guste puede contarnos. A ver, doctora, le hago una pregunta. ¿Las mascotas en las casas perjudican, tienen algún efecto con las personas que sufren de POC? Esa pregunta es muy importante.
importante, don Julio, muchas gracias. Pues nosotros sabemos que las mascotas, algunas mascotas tienden a soltar una serie de sustancias que no, que si estamos en constante o frecuentemente con ellas y no les estamos haciendo un aseo adecuado, entonces vamos a estar respirando esas partículas. Entonces no va a ser tan conveniente para este tipo de animalitos. Para nosotros no va a ser conveniente tener este tipo de animalitos cerca o muy cerca a nosotros, pero si nosotros garantizamos que los estén bañando, vaciando adecuadamente, que el lugar donde duermen siempre esté limpio, que no duerman con nosotros, que si tengan su lugar allá fuera de la casa, podemos tener las mascotas. Pero en el caso, por ejemplo, de los perros, en el caso de los gaticos es un poco más difícil, porque los gatos sueltan mucho pelito, mucho polvo, y esto nosotros lo estamos inhalando, entonces no va a ser tan benéfico para nuestra salud, y especialmente pues para los pulmones. En el caso de las personas que tienen aves, acá sí hay una dificultad, don Julio, porque ese material y ese polvito que saca el ave cuando extiende sus plumas, son partículas tan pequeñitas que llegan a la vía aérea. Entonces nosotros como terapeutas respiratorios generalmente sí recomendamos que no tengan aves en la casa. Si es el caso de alguno de ustedes, no estén cerca las aves, sino que tengan allá su lugar, que sea otra persona la que les cambia el agua, las que les hace el aseo, garantizar siempre que están de una forma lo más aseado y limpio posible, porque se acumula una serie de sustancias que incluso si llega el sol sobre este tipo, por ejemplo, de secreción que emiten los pájaros o todas las aves, hay muchas partículas que tienden a salir con el aire y se pueden llegar a respirar. Entonces, en algunos casos, cuando son ambientes muy cerrados, sí les recomendamos que preferiblemente las aves no. Ya. Bueno, gracias, doctora. No, Julio, con mucho gusto. Bueno, no sé quién más de nuestros 12 participantes que tenemos allí en la salita quiera activar su audio, contarnos o preguntarnos o si tienen alguna duda. Nos fue muy bien de tiempo porque estuvieron con intervención, la intervención de don Julio, pero la idea también era que pudieran intervenir las otras personas. Entonces no sé si alguien más quiere activar su audio, nos quiera contar o preguntar. Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Patricia Franco. Señora Patricia, muy buenos días. ¿Cómo estás? No, quería decirte que yo soy también terapeuta respiratoria, entonces la verdad estoy más como escuchando tu excelentísima charla. Quería felicitarte porque es supremamente clara para el paciente y eso es muy importante. Entonces era para felicitarte. Muchas gracias. Doctora Patricia, muchas gracias por la asistencia. Pues sabemos que nuestros pacientes, cuando el tema relacionado con educación es tan importante y que debemos tener y aclararles todas las dudas que tengan y explicarles de una forma muy sencilla lo que es su enfermedad pulmonar, cuáles son las recomendaciones, porque de esa forma vamos a garantizar no solo que el paciente comprenda que es su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que conozca por qué la tiene, que conozca cuáles son sus síntomas, sino también cómo controlar los síntomas. Entonces, muchas gracias, doctora Patricia, por estar acá presente también con los pacientes. No sé si de pronto alguna otra persona quiera participar. Ay, acá hay unas preguntitas por chat. Bueno, entonces, doña María nos está preguntando que en base a los medicamentos, ¿qué medicamento es más efectivo en la época? Bueno, esta pregunta es una pregunta que normalmente tienen los pacientes y generalmente
cuando tiene la oportunidad de compartir con otros pacientes que tienen la misma enfermedad. Resulta que el médico y el especialista le ha analizado toda la historia clínica de cada uno y a pesar de que todos tengan EPOC, no todos tienen los mismos síntomas y no todos tienen la misma severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, algunos pacienticos pueden ser que su EPOC sea leve, otros que tengan ya sea un poquito con más síntomas, se llama moderada, o en aquellos pacientes en que tienen una EPOC y ya tienen muchos más síntomas. Entonces, no hay un solo medicamento estándar en donde decimos que controlamos a todos los pacientes con el mismo medicamento, porque esto depende de qué tiene cada paciente. Cada pacientico es un mundo en donde entramos a analizar y el médico entra a analizar cómo es su tos, si su tos es frecuente, si solamente es en la mañana, si solamente es cuando se expone a otros factores de riesgo o si no tiene tos, dificultad para respirar o su disnea, que ya hablamos de ella, es una disnea que es ante grandes esfuerzos, es decir, puede hacer ejercicio y al final se cansa, o de pronto solamente caminando de una cuadrita a la otra, de una esquina a la otra, ya siente dificultad para respirar. Entonces va una serie de medicamentos. Los medicamentos para la EPOC cada vez han mejorado muchísimo. ¿En qué sentido? Anteriormente ustedes tenían algunos inhaladores y ya los conocíamos y todos manejaban prácticamente que los mismos dispositivos. Hoy en día ya hay más medicamentos más especializados en donde van a mirar, el médico determina, cada uno puede ser doña María, que su merced tenga EPOC y que tenga el mismo grado de severidad que don Julio, que sea una EPOC leve, pero resulta que a doña María tiene más tos y don Julio tiene más dificultad para respirar. Entonces sobre eso van tratamientos o medicamentos distintos. Entonces no podríamos en esta charla decir o dar el nombre de algún medicamento que sea general para todos y que vaya a mejorarles a todos de la misma forma. No, porque esto depende también del paciente, de sus síntomas, de cuándo se diagnosticó su enfermedad, si fue hace mucho tiempo, si es reciente, de si de pronto el paciente se exacerba con facilidad o no lo hace, es decir, aumentan más sus síntomas, si ha necesitado hospitalización y de consulta al servicio de urgencias o no. Entonces, todo esto varía. La buena noticia es que tenemos medicamentos muy especializados en donde van a ejercer una función específica para controlar esos síntomas y debemos siempre seguir las indicaciones del médico. Muchas gracias por la pregunta, señora María. Bueno, no sé si de pronto acá por el chat de pronto puedan escribir otra pregunta, alguna inquietud. Felicitarlos porque estuvieron muy atentos. Doctora. Don Julio. Una preguntita sobre en la cuestión de la así como yo que manejo, yo tengo un oxímetro y la oxigenación es entre más o menos 88 y 90. Necesito el oxígeno las 18 horas. Sí, don Julio. ¿Por qué necesitas oxígeno las 18 horas? Porque el médico le ordenó las 18 horas el oxígeno. Para haberle ordenado ese oxígeno las 18 horas, debió haberle realizado algunos exámenes, uno de esos que es el de gases arteriales, que yo sé que la mayoría, apenas mencioné el nombre de gases arteriales, harían alguna carita así como de que no les gusta mucho porque puede ser que duela. Entonces se toma una muestrica de sangre, puede ser de acá, de la muñeca, en donde se va a determinar cuánto oxígeno tiene la sangre y cuánto le hace falta. Entonces, si el médico su merced le dijo 18 horas, son las 18 horas. Puede ser que en sus consultas le vaya evaluando, vaya mirando cómo está funcionando, cómo va todo el tema pulmonar y el tema de la oxigenación. Y como lo mencionamos anteriormente, el oxígeno es para todo el cuerpo, para funcionar. Entonces, entra a hacer una evaluación a través de este examen que le comento de gases arteriales y va mirando si es el caso en que le va a disminuir o
definitivamente vamos a seguir utilizando las 18 horas. Entonces no depende de que si yo me tomo el oxígeno, la oximetría, y voy mirando que estoy bien, entonces utilizo el oxígeno, y si entonces tengo 90, puedo salir sin el oxígeno, y si tengo menos tengo que quedarme en la casa, no. Ese control es importante porque nos permite a nosotros evaluar a nivel de todas las actividades diarias cómo está funcionando la parte del oxígeno en su organismo. Pero eso no quiere decir que entonces si yo tengo 90, me retiro el oxígeno, porque puede ser que se retiró el oxígeno, hizo una actividad, inmediatamente bajo. ¿Sí? Entonces, la indicación del oxígeno la vamos a seguir tal cual como nos la indicó el médico o el especialista. Listo, doctora, muchísimas gracias. No, Julio, con mucho gusto. Bueno. No sé si de pronto alguna intervención, alguna pregunta, alguna recomendación. Agradecerles a todos ustedes por estar conectados hoy, un sábado, que es el momento del descanso, porque nos permitieron llegar a sus hogares con una información que es fundamental e importante que la tengan en cuenta. Sé que muchos ya han recibido charlas de educación en sus instituciones. Qué bueno poder también que ustedes compartan con las otras personas que saben que tienen también la misma enfermedad, que les cuenten esta información que nosotros acabamos de dar el día de hoy, de compartir el día de hoy. Entonces, Andrés. Doctora, muchísimas gracias. Le queremos agradecer muchísimo por este conocimiento que nos comparte hoy, que realmente es muy importante para todos. Les queremos recordar que esta conferencia fue liderada por el Centro Médico Respirar en alianza con GlaxoSmithKline Colombia S.A. Queremos contarles que esta videoconferencia va a aparecer a partir del próximo lunes en nuestro canal de YouTube del Centro Médico Respirar. Aquí por el chat les vamos a colocar en un momento el link para que lo tengan. Y les queremos agradecer muchísimo a ustedes también, como nos contaba la doctora, por compartir con nosotros este momento, este sábado, un momento de descanso, pero de conocimiento también. Entonces, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias para todos y un feliz día.